Bueno, pues vamos a hacer el ejercicio de generar una tabla dinámica a partir de una base de datos. Esta es nuestra base de datos. Habíamos hablado de que una base de datos es una hoja de Excel, por ejemplo, que contiene una gran cantidad de datos acumulados. Esta base de datos tiene aquí 10.000 líneas, ¿sí? Entonces pues es una gráfica bastante grande. Y lo que vamos a hacer es, para poder trabajar con esta base de datos y crear tablas dinámicas, lo que tenemos que hacer primero es asegurar no tocar nuestra base de datos, no trabajar sobre de ella directamente. Lo que tenemos que hacer es crear una hoja nueva y copiar estos datos en esa hoja nueva para poder trabajar con ellos. Por aquello de los errores en el proceso de lo que estemos construyendo. Lo que vamos a hacer es sobre este icono que tengo aquí de un círculo con un signo de más, es para agregar hojas nuevas al libro de trabajo. Entonces le voy a dar ahí un clic y voy a darle doble clic sobre la hoja nueva que se acaba de abrir y le voy a poner, por ejemplo, tabla base. Y lo que voy a hacer es que en la hoja donde tengo la base de datos voy a seleccionar desde la celda A1 presionando la tecla Shift, Control Shift y la flecha hacia la derecha. Me voy a desplazar hacia la derecha y sin soltar Control Shift, ahora voy a presionar la tecla hacia abajo para seleccionar todo lo que resta de la base. Voy a presionar las teclas Control C para copiar la información. Me voy a la hoja tabla base y me voy a colocar también en la celda A1 y voy a presionar las teclas Control V. ¿Sí? Aquí ya tengo toda la información copiada. Vamos a confirmarla. Entonces aquí dice que va desde la columna S hasta la columna A. Columna A, columna S, excelente. Presionamos Escape para eh, eh, deseleccionar la base de datos y ya podemos trabajar con ella. Ok, lo siguiente que tenemos que hacer cuando nuestra información de la base de datos ya se copió a nuestra hoja nueva de trabajo es colocarle un nombre. Vamos a seleccionar la información otra vez, como les dije, con Control Shift, flecha hacia la derecha, flecha hacia abajo y vamos a darle un formato de tabla. Este formato de tabla se da desde el menú de inicio en la sección dar formato como tabla. Darle formato de tabla a la información que tengo aquí en esta tabla, que pareciera una tabla, es darle propiedades que Excel puede explotar para análisis más dinámicos, que en otro momento vamos a explorar. Pero se vuelve muy eficiente al tener todo este rango de datos convertidos en una tabla. Podemos seleccionar cualquier eh, formato o estilo que queramos. Yo voy a seleccionar algo sencillo, pudiera ser este color verde. Si ven, se está marcando con estas líneas punteadas la información y aquí me está diciendo en este cuadro de diálogo que la información que está seleccionando es desde la celda A1 hasta la celda S10195 y que la tabla tiene encabezados. Estos encabezados, estos títulos en los encabezados en la parte de arriba de la tabla son los nombres de las columnas o de los campos que va a tener nuestra tabla. Le voy a dar a aceptar y ven, ya se construyó nuestra tabla. Ya tiene formato de tabla, no solamente son los colores, porque estos colores se los pudiéramos poner de manera manual, pero no tendría la función de una tabla. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es colocarle un nombre para ir teniendo el control o el inventario de las tablas que pudiéramos manejar en algún momento.
Le voy a colocar la palabra TBL, es una abreviatura de tabla. Le voy a poner pruebas 1. ¿Sí? Una vez con esto, ya podemos crear nuestra tabla dinámica. Construí esta hoja de base de trabajo para mostrar el uso de la tabla dinámica. Me voy a colocar en esta celda A12 y voy a moverme al menú en las cintas de menús o de opciones en la parte de arriba y le voy a dar insertar. Voy a seleccionar la opción tabla dinámica y aquí voy a colocar el nombre que le puse a la tabla. Pruebas 1, TBL-pruebas 1. Esta sección o esta eh, cuadro de diálogo o pantalla que se nos abrió me dice que es qué información voy a seleccionar para poder construir una tabla dinámica. Lo ideal es que siempre tengamos la información en tablas, primero en tablas y luego ya poder construir tablas dinámicas. De lo contrario, podemos usar rangos de datos donde tengamos la información y luego pedir que se construya en la tabla dinámica en una hoja nueva o en alguna hoja dentro de esa hoja o en otra hoja en alguna celda específica que queramos. En este caso yo inicié desde la celda donde quiero construir mi tabla dinámica pidiéndole que seleccione los datos desde mi tabla tbl-pruebas 1. Le voy a dar a aceptar. Ahora vieron que se acaba de construir un lienzo de trabajo, es el lienzo de trabajo de la tabla dinámica. En la parte derecha siempre se nos va a colocar este cuadro de comandos donde vienen todos nuestros campos o columnas de nuestra tabla que construimos y las tablas dinámicas contienen 4 características especiales o 4 características fundamentales que son los filtros, las columnas, las filas y los valores. Vamos a construir una tabla dinámica a la cual después vamos a anexar o conectar un gráfico de Pareto que vamos a construir apropiadamente. Entonces, como hablamos de que este ejercicio vamos a tratar de analizar o vamos a analizar las ganancias de los proveedores, vamos a analizar los 10 proveedores que tengan más ganancias dentro del Pareto, que es lo que se aconseja, esa cantidad de 10 es lo que se aconseja siempre que queramos analizar datos dentro de una gráfica de Pareto, porque más datos se volvería un poco, desvirtúa un poco la capacidad de análisis de un gráfico de Pareto. Si ustedes tienen un problema y están acostumbrados a manejar 20, 30 datos y de esos 20, 30 datos quieren ver cómo se comportan todos esos problemas o esas categorías, lo ideal es que reduzcan esa lista a los 10 o 15 más importantes para que el análisis sea más eficiente. En este caso estábamos hablando de los proveedores. Voy a seleccionar la columna proveedores o el campo proveedor y lo voy a jalar hasta filas y aquí lo voy a soltar. Ven, ahora aquí ya me trajo los proveedores. Lo que quiero hacer ahora es hacer lo mismo pero con las ganancias. Voy a jalar la información de las ganancias a valores. Y aquí mismo en valores, si se dan cuenta, se acaba de autogenerar la suma de las ganancias de los proveedores. Quiere decir que en la tabla original muy seguramente los proveedores tienen múltiples ventas con ganancias y esas ganancias se acaban de sumar aquí en la tabla dinámica. Entonces, como estamos hablando de un formato de valor económico, vamos a darle el formato que se merece porque aquí solamente aparecen números. Vamos a darle en la flechita que está aquí un clic y le voy a dar en configuración de campo de valor. Grabando en 1, 2, 3. Si se dan cuenta, cuando seleccioné o coloqué la información de ganancias en valores, se colocó aquí una leyenda que dice suma de ganancias. Esto significa que dentro de la tabla que tenemos de base, eh,
los proveedores tienen múltiples ventas con múltiples ganancias. Aquí la tabla dinámica lo que hace es sumar esas múltiples ganancias y generar este campo calculado que se llama suma de ganancias. Lo que voy a hacer es darle un clic en este triangulito hacia abajo para desplegar el menú y le voy a dar aquí en configuración de campo de valor. Una vez ahí, en esta pantalla nueva voy a ver el nombre de, del, eh, del nombre que se le autoasignó al campo una vez que se autocalculó. Yo se lo puedo cambiar, le puedo poner ganancias proveedores, ¿sí? O dejarlo así como aparece. Y luego aquí puedo ver eh, cuáles son los campos o las funciones que los campos que tienen valores pueden hacer, las funciones que se pueden ejercer sobre estos campos que tienen valores. Puede ser una suma, un recuento, o sea, contar las veces que fue hecho un proceso de venta, un promedio de ventas, un máximo, un mínimo de ventas y algunos otros más funciones numéricas que aparecen que puedo yo utilizar dependiendo de la información que yo quiera analizar. En este caso voy a dejarlo en suma porque yo quiero saber las ganancias totales por proveedor de los 10 proveedores que tuvieron más ganancias. Entonces lo que voy a hacer es aquí en formato de número le voy a dar un clic y le voy a dar formato de moneda porque estamos hablando de dinero. Le voy a quitar las posiciones decimales porque muchas veces tener decimales arruina la lectura de los datos. No es necesario tener tantos números decimales. Eh, no importan cuando estamos en procesos donde manejamos cantidades tan grandes. Afectan cuando utilizamos números pequeños donde los decimales sí son importantes. En este caso los vamos a quitar poniendo las posiciones decimales en cero. Le voy a dar a aceptar y otra vez aceptar. Y miren, ya me cambió el nombre del campo calculado y ya me colocó el signo de valor o de moneda en los valores que tenemos aquí. Ahora le voy a pedir a la tabla dinámica que me ordene los datos de mayor a menor. Entonces con el botón derecho del mouse abro este menú y le voy a pedir que me ordene los datos de mayor a menor, o si ustedes tienen una computadora con menos espacio en su pantalla, posiblemente solamente aparezca el icono de Z hacia A con la flecha hacia abajo, entonces ahí le picamos y aquí ya tenemos la información acomodada. En este caso hay un proveedor que se llama Other. Ya analiza los datos y es un proveedor que en realidad se llama Other. No significa que haya varios proveedores y en la tabla se les hayan asignado como Others. No, es un proveedor que se llama Other. Entonces lo vamos a dejar ahí. Si nos damos cuenta son proveedores que manejan tecnología, la, la mayor, la mayor parte. Y lo que ahora le voy a pedir a la tabla dinámica es que me haga un sorteo de los 10 más importantes. Para poder hacer el sorteo me tengo que mover desde los valores a las cintas o donde están los textos de las categorías o de los proveedores y le voy a dar botón derecho para abrir el menú y voy a buscar filtro. Aquí en filtro voy a poder utilizar un filtro de los 10 más importantes o los 10 mejores. Le doy un clic y aquí yo puedo también cambiar la cantidad de lo que quiero que me filtre, los elementos o las categorías. En este caso lo quiero en 10, ¿sí? Y le voy a dar a aceptar. Y aquí ya me filtró la información a los 10 más importantes. ¿Qué sigue? Lo que tenemos que hacer es, para poder crear un gráfico de Pareto, desde una tabla dinámica, sería agregar un campo calculado que se va a llamar eh, porcentajes acumulados. Este es un requisito para poder construir el gráfico de Pareto, que en el ejercicio donde lo vamos a hacer a mano
van a poder ustedes apreciar cómo es que se calcula de manera manual. En este caso, con un campo calculado es prácticamente automático. Cuando yo selecciono la tabla dinámica, se habilita en la parte de arriba, en las cintas o en la barra de menús, se habilita un menú que se llama herramienta de tablas dinámicas. Voy a seleccionar eh, el campo calculado. Los campos calculados están en algunas versiones de Office están directamente como estos botones, y en esta versión de Office está dentro de este otro menú que se llama campos, elementos y conjuntos. Aquí, dándole un clic, voy a poder desplegar el menú y aquí dentro está campo calculado. Yo voy a darle un clic a campo calculado y se me va a abrir esta ventana o este cuadro de diálogo. Aquí yo voy a colocar un nombre a mi campo calculado. En este caso dijimos que se iba a llamar porcentajes o porcentaje acumulado. ¿Sí? Y en la fórmula le voy a borrar el igual a cero y voy a buscar la categoría de ganancia. ¿Por qué? Sobre la categoría de ganancia, dándole doble clic, ¿sí? Si le doy doble clic de más, me pone de más. Si le doy doble clic, se autocoloca aquí en fórmula. Ese es el campo donde vamos a ejercer eh, un, una característica o una función para poder utilizar la información de las ganancias. Eh, una vez que yo tengo el nombre del campo calculado y tengo el campo, la columna o sí, la columna o el campo que quiero calcular, le voy a dar a aceptar. Sí, ahora miren, aquí se acaba de agregar suma de porcentaje acumulado. Yo lo que quiero en realidad es ver el porcentaje acumulado de cada uno de estos valores. ¿Qué es el porcentaje acumulado? El porcentaje acumulado es el porcentaje individual de cada una de estas categorías que se va a ir sumando gradualmente hasta llegar al 100% del porcentaje, que es el total de las ganancias de estos 10 proveedores. Para eso me voy a colocar sobre los valores del campo calculado, voy a darle botón derecho del menú y voy a buscar en mostrar valores como, y voy a buscar la cinta o la etiqueta que diga porcentaje del total en. Le doy aquí un clic, me va a decir que es por proveedor porque es la categoría que estoy analizando, proveedores, y le voy a dar a aceptar. Entonces aquí ya me generó el porcentaje acumulado o porcentaje sumado de cada una de las categorías de las ganancias de cada proveedor. ¿Sí? Entonces me suma desde el 21, que es lo que representa este 45, y de estos 42.000, perdón, estos 42.000 y estos también son 42.000. Vienen los dos, son prácticamente 43% y así se van sumando hasta llegar a 100. Estas son los dos elementos más importantes de un gráfico de Pareto. Voy a guardar esta parte de campos de la tabla dinámica, le voy a dar aquí en la X. Si yo la quiero volver a ver en la pestaña de herramientas de tabla dinámica, en esta cinta o en este menú, en analizar, tengo esta opción, lista de campos, yo le presiono ahí y aparece. Le vuelvo a presionar y desaparece. O en la X, ¿sí? Yo lo necesito por ahora escondido. Lo que voy a hacer es agregar un gráfico. Aquí también en esta misma cinta voy a agregar en analizar el gráfico dinámico. Le voy a dar ahí un clic y me va a mostrar esta ventana de opciones. Yo voy a seleccionar el cuadro combinado que viene hasta abajo o gráfico combinado que viene hasta abajo. Y ven, ya tiene la forma de barras y una línea. La línea es la suma de porcentajes acumulados. Esta yo la voy a querer en el eje secundario. Y le voy a dar a aceptar. ¿Sí? Ya tengo aquí mi, mi gráfico, pero aún le falta trabajo. ¿Qué es lo que le vamos a hacer aquí? Vamos a esconder esta parte de aquí que está sombreado, son botones de filtro que yo no necesito en el gráfico, no para este gráfico.
Entonces aquí en analizar voy a seleccionar botones de campo y le voy a decir que oculte todo. Y ya no están. Ahora voy a seleccionar la leyenda. Es darle un clic sobre estas letras que están aquí. Son las leyendas de cada una de las series que están en el gráfico. Y le voy a dar borrar. Ahora voy a darle un poquito más de color a las letras desde inicio, seleccionando el gráfico. Le voy a poner un poquito, voy a hacer más negrita la letra y le voy a poner un color más oscurito, un color negro. Ok, bueno, ahí está. Voy a eliminar también estas líneas horizontales que no sirven en un gráfico de Pareto y le voy a agregar las líneas correspondientes a cada uno de los ejes del eje primario, eje secundario. O, y aquí lo voy a hacer desde formato en herramientas del gráfico dinámico y aquí en contorno de forma o en la línea, que normalmente así le llamamos, le voy a colocar un color negro. Hacemos lo mismo para el eje secundario, color negro, y para el eje de las categorías, color negro, una línea de color negro. Ahí están mis líneas. Voy a trabajar primero sobre la serie de barras, ¿sí? Sobre lo que serían las categorías de los proveedores. Le voy a dar un clic, ven que se seleccionan todas las barras. Ahora voy a darle un clic derecho y se va a abrir un menú del lado derecho cuando yo seleccione la opción que quiero. Yo quiero abrir, dar formato a serie de datos. Y se me acaba de abrir del lado derecho un menú con el que yo voy a trabajar. Lo que voy a hacer primeramente con las barras es aquí en la superposición de series lo voy a colocar en 0. No necesito que las series estén superpuestas. Y aquí quiero que las barras sean anchas. Los gráficos de Pareto, las barras de las categorías son anchas, se tienen que casi tocar. En este caso voy a dejar un 5% para que simule que tiene un marco blanco entre cada barra. ¿Por qué es así? Porque automáticamente se han seleccionado de un mismo color. Yo puedo cambiar los colores desde el relleno, aquí mismo en el menú que se me abrió, y le puedo decir, bueno, quiero colores diferentes. Y por lo que veo no me da opciones de cambiar a colores diferentes. Tendría que hacerlos de manera individual. Eh, hacerlo de manera individual, pues seleccionar cada una de las barras y irle cambiando el color. ¿Sí? Eh, bueno, lo importante es que las barras sean gruesas y que casi se estén tocando. ¿Qué sigue ahora? Es colocarles una etiqueta para que se pueda mostrar la información correctamente. Seleccionamos otra vez la serie con un clic, luego un clic derecho, abrimos este menú y lo que quiero es agregar etiquetas de datos. Le voy a dar aquí en agregar etiquetas de datos y se han agregado etiquetas de datos. Le voy a dar un clic sobre las etiquetas, se han seleccionado todas y ahora quiero con el botón derecho abrir el formato de etiquetas de datos. Ahora aquí en la parte derecha tengo el menú donde yo puedo hacer esas modificaciones al formato. Le voy a pedir primeramente que quite mostrar las líneas de guía y después quiero que coloque la información dentro de las barras. Aquí para eso presionamos aquí en extremo interno y le voy a pedir que el número me lo coloque. Habíamos hablado que estas eran ganancias en moneda. Vamos a quitar los ceros, digo, las posiciones decimales lo ponemos en 0 para quitar los decimales y se ve un poquito más limpia la información. Puedo cambiar la letra, el color de la letra para que sea un poco más vistosa y puedo aumentar un poquito de tamaño para que sea más llamativa. ¿Sí? Ahí está la primera sección que eran las series de, de las barras. Ahora voy a buscar la serie de la línea de porcentaje acumulado. Voy a agregar aquí también eh, con botón derecho, selecciono botón derecho y le voy a dar agregar etiquetas de datos.
agrego etiquetas de datos, selecciono las etiquetas, botón derecho, formato de etiquetas de datos ahora. Igual quito mostrar líneas de guía, no las necesito. Luego quiero que las etiquetas vayan por encima de la línea y ahora quiero que en número, en la propiedad de porcentajes, quiero que sean porcentajes, quiero desaparecer los decimales. ¿Sí? Y ya quedaron aquí los decimales. Aquí podemos agregar puntos en la serie desde el relleno y aquí en marcador solamente seleccionamos que me coloque un, podría ser un puntito, ¿sí? Y ahí ya me aparecen los puntitos que corresponden a cada uno de los quiebres donde se genera la información, donde cambia de una información a otra. Muy bien. Normalmente ustedes van a ver paretos que están así construidos, pero están equivocados. Realmente un pareto tiene que estar alineado de la siguiente manera. Donde inicia el porcentaje, el primer porcentaje acumulado, debe coincidir con el término de la barra que le corresponde. En este caso, la primera barra, que es de Other, el proveedor Other, termina en 42.595. Significa que ahí es donde deben de comenzar los 21%. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es que en el eje primario vamos a darle valores a las escalas. La escala tiene que ir desde 0 hasta el total de la suma de las categorías que estemos evaluando. Si son 15 categorías, debe ser el total de las 15 categorías. En este caso son estos 196.000. Entonces, cuando yo le doy doble clic, se abre este menú de formato y voy a colocar los límites. Deben de estar en 0, como dijimos. Y aquí en máximo voy a colocar 196.684. ¿Sí? Y en el eje secundario voy a hacer lo mismo, doble clic y voy a colocar igual 0 en el mínimo y 1 en el máximo. Ahora vemos cómo se han movido las series de tal manera que ya coinciden los valores. De tal manera que ya coinciden los valores. Grabando en 1, 2, 3. Como ya ven, ya coinciden los valores, donde se muestran los 42.000 eh, del proveedor Other y coinciden donde inician el 22% que le corresponden y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Aquí podemos arreglar también esta parte de los decimales en la parte de los porcentajes y ahí lo hacemos desde haciendo doble clic. Bien, aquí está el menú. Le voy a dar en número y en número voy a quitar los decimales. ¿Sí? Y ya está un poquito más presentable nuestro gráfico de Pareto. ¿Qué podemos agregarle a nuestro gráfico de Pareto para que todavía se vea aún mejor? En algunas veces en presentaciones de calidad, de procesos de mejora continua o de calidad, eh, se pide que podamos marcar el 80-20. Vamos a insertar una línea punteada para enseñarles qué es el 80-20. Vamos a agregar esta línea. Vamos a asegurarnos que sea completamente recta. Vamos a aumentarle un poquito el grueso. Ahí está bien, 2.5 y vamos a ponerlo como línea punteada. A esta le voy a dar un control C, control V para copiarlo y lo voy a convertir ahora en un horizontal. Vamos a asegurar que aquí en el alto sea 0 para que sea completamente recta. Y la voy a alinear aquí donde están el 80%. ¿Sí? Lo voy a aumentar un poquito más. 0. ¿Sí? Y le voy a acomodar aquí en 80.
Ahora mi línea vertical la voy a colocar donde cruza exactamente esa línea, y ahí es donde el 80% de las ganancias están acumuladas, o están siendo acumuladas por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver en la tabla. 6 proveedores. Mm, El 80-20, esta parte es el 80-20. También así es como se le llama a este gráfico de Pareto 80-20. De acuerdo al uso general, desde que se inventó este gráfico, quiere decir que cuando queramos ver cómo son las propiedades, o eh, cómo, cómo mencionarlo, eh, cada categoría de estas está midiendo un efecto. En este caso, la categoría de proveedores está midiendo el efecto del proceso de venta, que son las ganancias. Las ganancias son un efecto de vender algo. Entonces aquí me dice que el 60% de estos que están seleccionados tienen acumulados el 80% de las ganancias. Originalmente 80-20 significaba que el 20% de estos proveedores, en el caso que así fuera, tenían acumulados el 80% de las ganancias. Para eso se usa para magnificar, hacer más relevante las categorías que se quieren evaluar, para poder tomar decisiones de selección para atacar un problema. Normalmente para eso se utiliza el Pareto. En este caso, si quisiéramos aumentar las ventas de algún proveedor, sería a través de esta selección, y tendríamos que seleccionar, por ejemplo, el primero y el segundo, o los 6 para ayudarles a seleccionar. ¿Sí? Entonces así es como se construye nuestro gráfico de Pareto. Si ven aquí en aquí, esta parte pues dejó de verse verdecita. Lo voy a copiar ahí para que se vea más bonito. Y así es como se presentaría un gráfico de Pareto. Obviamente hay que trabajarle un título general para mencionar de qué estamos hablando. Pero esta es la forma apropiada de dibujar un gráfico de Pareto. En este caso es un gráfico de Pareto que viene directamente de una tabla dinámica, que viene directamente de una tabla, que viene directamente de una base de datos. ¿Sí? Esta es la forma más apropiada de hacerlo. Con esto veríamos el ejercicio terminado de tabla dinámica. Es un ejemplo sencillo de una tabla dinámica utilizando un gráfico de Pareto. ¿Ok? Entonces nos vemos en el siguiente